Real Madrid 1, Girona 1 en el Santiago Bernabéu. Y el partido de hoy tiene un simple significado. Espero no enredarme mucho en el video del día de hoy. Y es el siguiente. Si alguno de ustedes ilusos tenía alguna duda de que habíamos decidido tirar la liga y probablemente en pocas horas o en pocos días tirar la temporada completa, les hemos dejado bien claro cómo funcionan las cosas aquí, porque no queremos tener ningún tipo de compromiso. Y ese es el mensaje que para mí han mandado estos señores el día de hoy, empatando contra el Girona 1-0. Es cierto que ha habido sobre el final una polémica de la cual no quiero hablar en lo absoluto. No me parece pertinente que después de que llevemos 3 partidos sin ganar, curiosamente el tiempo que volvió Kylian Mbappé, que voy a hablar de Kylian Mbappé y de lo injusto que probablemente esté siendo yo y mucha gente con Mbappé, pero bueno, 3 partidos sin ganar, no me parece justo que tengamos que venir a pelear por un penalti que pudo haberse pitado perfectamente sobre el final del partido. Está bien que con ese penalti hubieras ganado, pero también es importante entender que este es un equipo que lleva dando estos síntomas muchísimo tiempo. Y repito, no me parece justo que estemos hablando del arbitraje cuando absolutamente nada funciona ahí dentro. En un partido en el que yo honestamente pensé que iban a haber más rotaciones debido a lo que se viene la próxima semana, pero también entiendo a Arbeloa. Es que Arbeloa estará viendo que en teoría la liga, la Champions League está muy difícil. Vas a ir al estadio de uno de los mejores equipos de Europa, si no el mejor a día de hoy, con estos futbolistas que da la sensación, muchachos, de que en definitiva no están por la labor de intentar levantar ese escudo del Real Madrid. Y aquí es donde me quiero plantear yo esta pregunta. ¿Qué es lo que han hecho con esa institución que creo recordar en la celebración de la última Champions a nuestro presidente Florentino Pérez? Para mí a día de hoy uno de los responsables de lo que está ocurriendo. Recuerdo claramente escucharle decir algo como que el Madrid es esto: exigencia pura, estamos aquí celebrando la Champions y ya estamos pensando en ganar la siguiente. Y no solamente es ganar la siguiente, porque sería injusto y ridículo exigirle al Madrid que gane todas las Champions todos los años que estemos nosotros con vida, ¿no? Sería injusto y además irreal seguramente también, ¿no? Pero lo que yo considero pertinente, por lo menos lo justo, para pedirle a estos señores que portan esta camiseta, este escudo tan pesado, con tanta historia, el más importante seguramente de cualquier deporte en general, es que por lo menos tengan un respeto por la camiseta, que corran, que se esfuercen, que está bien, que puedan llegar a perder, porque la derrota hay que aceptarla y es parte de la vida. De hecho, se dice que es más lo que vas a perder que lo que vas a terminar ganando. Lo inusual es que hagas lo que hizo el Madrid esta última década, ganar ese montón de Champions ahí amontonada, pero es intolerable para mí que se arrastren de alguna manera algunos futbolistas. Y la sensación también que tengo es que no solamente es que no les provoca, que algunos, que otros sí, sino que también la sensación que tengo es que no les alcanza, que algunos futbolistas sinceramente no son lo que muchos esperábamos, no son lo que uno espera de un futbolista del Real Madrid, que sea titularísimo del Real Madrid. Hay muchos futbolistas y si quieren esta semana hacemos un video al respecto. Si nos eliminan de Champions lo voy a hacer, porque es una realidad. Hay muchos futbolistas ahí que son mediocres para ser futbolistas titularísimos del Madrid, por juventud, por estar pasados de años o por lo que ustedes quieran, pero hay unos que otros futbolistas que definitivamente no están para eso. Sobre el final, por supuesto, y como era esperado, han habido pitos. Mira que la afición llegó con ganas de animarles, de decir, mira, vamos a empezar la remontada desde hoy. Y pues no ha pasado absolutamente nada. Y repito, me parece que iban a haber más rotaciones y no, Arbeloa decidió que iba a jugar con, entre comillas, lo mejorcito que tenía, aunque yo creo que el martes va a ser titular Ferland Mendy, el miércoles, perdón, y considero también que va a jugar Militao y probablemente acabemos viendo a Hausen en el pivote. Pero es que son tantas cosas que ni siquiera quiero hablar de este partido. Repito, pudiera estar yo aquí haciendo un escándalo a lo Tomás Roncero, hablando de ese penalti que no nos pitan, que para mí lo pudo haber pitado perfectamente, pero creo que sería desviar un poco la atención, sería dar una patada al balón hacia adelante y ya después más adelante que seguimos viendo y seguimos viendo y seguimos viendo que estamos a tan solo 90 minutos de, por segunda temporada consecutiva, obtener un nadaplete. El binadaplete, que lo escuché creo que en ESPN, me pareció bastante chistoso y es una realidad. O sea, estamos a 90 minutos de volvernos a quedar sin títulos, pero no solamente es la idea de quedarnos sin títulos. Lo dije el otro día en un clip. Yo conocí al Real Madrid en un momento en el que el Madrid
siempre estaba eliminado en octavos de final de la Champions. Recordemos todas aquellas locuras que pasaban contra el Lyon francés, que tenía un equipazo y nos tenía de hijos. Y yo eso pues me quedé con el Real Madrid. Aquí estamos todavía, evidentemente, y vamos a seguir pese a esto. Pero la sensación que tengo yo a día de hoy es de un equipo absolutamente muerto, de un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza, que la planificación deportiva es vergonzosa y que sobre todo la sensación principal que tengo yo es que hay muchos futbolistas allá adentro que se ha creído más de lo que es y que eso le está terminando penalizando a los entrenadores. Porque empezamos la temporada pasada señalando a Carlo Ancelotti. Reventamos a Ancelotti, sacamos a Ancelotti, a quien ya le pedí disculpas. Cuando Xabi Alonso empezó a complicarse la vida, le pedí disculpas aquí a Ancelotti en mi canal de YouTube, evidentemente, porque consideré que había jugado mal a Carlo Ancelotti. Creo que Ancelotti hizo lo que pudo, dijo: yo estoy viejo, para la gracia, me voy. Cuestionamos, reventamos y quemamos a Xabi Alonso por algo similar. Y ahora estamos quemando a Álvaro Arbeloa, que repito, no es santo de mi devoción a Álvaro Arbeloa, pero cuando fue nombrado yo dije: voy a ir a muerte con Álvaro Arbeloa, evidentemente. Y considero que ha tenido un tramo en el que no han estado algunos futbolistas, y ya voy a hablar de eso, en el que se le ha permitido trabajar. Y de esa misma manera, este hombre ha demostrado que es un entrenador que por lo menos sabe cómo entrenar un equipo de fútbol. Es probablemente desde que empezó la temporada pasada con Carlo Ancelotti el mejor momento que ha vivido este equipo, en el que han estado ausentes 2 estrellas y en el que otras 2 estrellas han brillado más. Vinicius no está para defenderse de absolutamente nada. Este hombre está pidiendo una cantidad de dinero que a mí no me importa el dinero, porque evidentemente yo no pongo esa plata. A mí me importa es que el Madrid tenga una sostenibilidad económica y que este hombre quiera ponerse al nivel del otro, nivel económico, llamativo, sobre todo teniendo en cuenta que parecía que repuntaba, ya tenía un pequeño bajón. Vamos a ver, el gran reto de Vini está la próxima semana, el día miércoles concretamente, decir: sigo siendo ese futbolista con la capacidad de cambiar los partidos de fútbol, pero por alguna razón este hombre no acaba de sentirse cómodo con Kylian Mbappé en el campo, y creo que no le pasa solo a él, creo que le pasa a Fede Valverde. Y repito, y con esto me voy a cerrar ya sin mucho cuento, no es señalar a Kylian Mbappé, pero yo considero que este hombre, desde que está en el Real Madrid, las cosas no han hecho más que empeorar, que probablemente haya sido la cereza del pastel de cosas que no estaban funcionando allí dentro. Probablemente sea eso y no que sea el responsable total de lo que está ocurriendo en el Real Madrid. Pero en definitiva ha sido básicamente lo que ha detonado todo. Y desde que está este hombre, las cosas no han hecho más que empeorar. Hay futbolistas que parecen peores de lo que eran. Hay futbolistas que cada día rinden menos, que cada día se sienten menos cómodos, que cada día encuentran menos su lugar dentro del campo. Y puede que sea casualidad, pero los datos están ahí. Otra cosa, hoy le hemos visto a Mbappé fallar una cantidad de ocasiones importantes. Se supone que este hombre ya no estaba para ser ese futbolista autónomo que vimos nosotros y que nos maravilló, pero se supone que es super élite en el tema del remate. ¿Cuántas jugadas? Y seguramente ya habrá en Twitter un repaso de todas las que ha fallado en los últimos mes y medio, 2 meses. Hemos visto a Kylian Mbappé fallar goles prácticamente cantados. Sinceramente, repásenlo. O sea, mira, yo no te vengo a decir que Mbappé llegue el martes o el miércoles y le meta 6 goles al mejor estilo de Vinicius, llevándose a 18 defensores y metiendo un gol a la escuadra. No, yo no estoy pidiendo eso. Lo que yo estoy pidiendo es que el día en el que el Real Madrid por lo menos tenía la oportunidad de empujar hacia el próximo miércoles anímicamente, ganando el partido en Girona y metiéndole presión al Barça, que si el Barça mañana pinchaba, eran 4 puntos con el clásico de por medio. Yo lo que más esperaba, o lo que espero de un futbolista que no nos ha dado nada, lo hemos recibido con los brazos abiertos después de muchas cosas que sucedieron. Lo que menos espero es que este hombre meta esas jugadas absolutamente claras. Y la realidad es que no está haciendo absolutamente, no está metiendo ni siquiera los goles fáciles, y es lo que me tiene a mí absolutamente desquiciado. Y vamos a seguir señalando entrenadores, vamos a seguir señalando cuerpo técnico, vamos a seguir llamando a Pintus, al hermano de Pintus, a la reencarnación de Goku para que les haga la preparación física, y esto va a seguir sin funcionar. Yo solo espero, sinceramente, yo no voy a decirle a Florentino, a José Ángel, al que sea, qué es lo que tienen que hacer, pero yo solo espero que si el día miércoles
se finaliza la temporada, por lo menos tengan la decencia de decir, mira, vamos a empezar a construir desde cero, o si no nos marchamos. Considero también que Florentino Pérez es el mejor presidente de la historia del Madrid y muy probablemente a día de hoy la única mejor opción que tiene el Madrid para tener un presidente, pero también considero que se le ha ido un poco de las manos estos 2 últimos años con esa obsesión de traer a Kylian Mbappé. Te entiendo, he escuchado por ahí que tienes al mejor futbolista del mundo, entre comillas, a tiro y lo traes, es natural pensarlo, pero ahora ya estamos dándonos cuenta que realmente las cosas no están funcionando y curiosamente empieza todo esto desde que está este hombre, porque yo vi a Vinicius ser élite, a Vinicius ser Balón de Oro, aunque se lo hayan robado. Yo vi a Bellingham ser un centrocampista, un todocampista, un futbolista increíble en su primera temporada. Yo he visto a Fede Valverde ser Fede Valverde en general, aunque a Valverde no lo meto en ese saco porque salvo el tramo de Xabi Alonso ha estado siempre bien. He visto a Courtois ser el mejor portero del mundo. Considero que sigue siendo el mejor portero del mundo. He visto a tipos como Militao y como Rudiger estar entre los 3-5 mejores centrales del mundo. Tienes a Trent Alexander-Arnold, que bueno, básicamente es un futbolista brutal. Ha sido muy, muy bueno en sus últimas temporadas con el Liverpool. O sea, tiene mucho tiempo ya en la élite. Pero hay algo que evidentemente no está funcionando. Y repito, curiosamente, desde que está Kylian Mbappé. Otra cosa, repasar qué es lo que está ocurriendo con el tema de los fichajes, porque a día de hoy, de los fichajes que se hicieron la temporada pasada y que supuestamente te iban a dar un poquito de equilibrio y mejorar la plantilla, el único que está funcionando y empezó a funcionar hace poco para mí es Dinhausen. Porque Álvaro Carreras es un futbolista que a día de hoy deja mucho que desear, no solamente contra Olise, que es un top mundial. También en partidos de liga lo he visto hacer el ridículo a Álvaro Carreras. Quizás es muy pronto para jugarle porque es joven, pero lo cierto es que no está para ser titularísimo del Real Madrid. Trent Alexander-Arnold, bueno, problemas físicos y los temas defensivos que hayamos tenido, yo considero y lo sigo pensando que Carvajal al 1000% es mejor lateral que Alexander-Arnold, aunque lo de Carvajal parece que es un barco que se arpolla. Dinhausen ya dije que creo que es lo único que puede ser salvable de esta cantidad de fichajes. Franco Mastantuono es un futbolista. De verdad, no sé ni qué opinar de Franco Mastantuono a día de hoy. Es que es tremendo lo que está ocurriendo en el Real Madrid. Y espero que estos 13 minutos que ya casi llevo hablando no sirvan de nada, porque no voy a llegar a ningún lado, pero me quería desahogar y entiendo que ustedes estarán en lo mismo. Y sus opiniones en los comentarios. Si se me ha escapado algo, entre semana probablemente estaremos hablando sobre todo esto. No queda otra sino irnos allá al pie del cañón a Múnich a intentar remontar esto. Intentar ganar la Champions, porque bueno, si me ganan esta Champions, yo me vuelvo a tragar otra temporada como esta la temporada que viene, porque ya con otra Champions, con lo difícil que es, y si no pregúntale a los Negreira Boys, uno se puede aguantar ciertas cositas, ¿no? Pero tienen una tarea bastante complicada. Hoy, mañana y siempre habla Madrid. Les prometo que volveremos, nos vemos en un próximo video.